allí pasaba Nadie encendía las lámparas, de Felisberto Hernández, un cuento escrito en 1947. Felisberto Hernández, un autor que me gusta mucho, que quizás no es tan conocido, considerado como raro, inclasificable. Nació en Montevideo el 20 de octubre de 1902 y fue además de escritor, compositor y pianista, de padre español, específicamente de las Islas Canarias, y madre uruguaya. A los 9 años comenzó sus estudios de piano, que se profundizarían más tarde con el profesor Clemente Collins, que le enseñó composición y armonía. Clemente Collins, que ha sido más tarde inmortalizado en la pluma de Felisberto. Debido a dificultades económicas, a los 16 años comenzó a dar clases de particulares de piano y a trabajar también de pianista en varias salas de cine mudo, musicalizando las películas. Algo que también tendría influencia en el trato, que después tienen las imágenes en sus cuentos, la descripción de los objetos. A los 20 años empezó a dar recitales, interpretaba tanto obras clásicas como también algunas obras de su invención, de su creación. Fue pianista itinerante entre Uruguay y Argentina, tocando en diversas orquestas y teatros. En 1925 contrajo matrimonio con María Isabel Guerra, con quien tuvo su primera hija, Mabel, y se divorciaron 10 años más tarde. En 1937 se casa con la pintora Amalia Nieto, con quien tuvo a otra hija, su hija Ana María. En 1943 se separaría de Amalia Nieto. En 1946 viaja a París con una beca del gobierno francés y allí conoce a María Luisa Las Heras, una historia bastante interesante. María Luisa Las Heras era española, veterana de la Guerra Civil y agente de la KGB, quien se le encomendó la misión de seducirlo. En 1949 se casan y se instalan en Montevideo, donde ella trabaja como modista y como comerciante de antigüedades, una actividad que encubría su actividad de espía. En 1950 se divorcian sin que Felisberto supiera el verdadero oficio de su esposa y la verdadera naturaleza de su matrimonio. Además de las mujeres mencionadas, Felisberto tuvo relaciones con varias mujeres a lo largo de su vida, generalmente relaciones complicadas en general. Podemos mencionar a Paulina Medeiros y a Reina Reyes, quien llegó a escribir un libro sobre él. Su actividad como pianista lo vinculó a ciertos círculos de artistas e intelectuales, sin embargo, no se involucra demasiado con el ambiente literario. Comienza a escribir a los 23 años, en 1925, y poco a poco la literatura le va ganando terreno a la actividad como pianista, hasta que finalmente en la última etapa de su carrera abandona la actividad de pianista para centrarse y dedicarse exclusivamente a la actividad literaria. Podemos mencionar 3 etapas en su producción literaria. La primera, que va de 1925 a 1941, sus inicios, donde publica en distintos diarios del interior del país. Podemos mencionar ahí a Libros sin tapas, de 1928, Fulano de Tal, de 1925, La cara de Ana, de 1930, y La envenenada, de 1931. La envenenada se la dedica a una de sus mujeres, una vez que se separan, ¿no? Obviamente. Después la segunda etapa es de 1941 al 46, y ahí se define su estilo humorístico y fantástico. Ahí vemos la obra que ya mencionábamos, Por los tiempos de Clemente Collins, de 1942, y El caballo perdido, de 1943. La tercera y última etapa va de 1947 a 1960, y hay una mirada más extravagante. Ahí aparece el cuento que leíamos, Nadie encendía las lámparas, del 47. También podemos mencionar Las hortensias, del 49, y La casa inundada, de 1960. Hay que mencionar que durante su vida su obra no tuvo una gran repercusión. Después de muerto es que su obra se revaloriza y se traduce a varios idiomas. Hoy en día Felisberto Hernández es considerado en Uruguay como uno de sus máximos escritores. Tiene una personalidad muy insegura, tímido, algunos también señalan. Parece que no con las mujeres, pero sí con su producción literaria. Dice que siempre creyó que un día iban a descubrir que era un mal escritor. Era sí un buen narrador oral, siempre hacía reír a sus amigos y le insistían para que sus libros los leyera en voz alta, lo que veíamos también en el cuento de Nadie encendía las lámparas, que tiene un carácter autobiográfico por ese lado. Felisberto Hernández muere finalmente de leucemia el 13 de enero de 1964 en Montevideo, una enfermedad que la habían se había dado cuenta que la tenía ya cuando estaba en su etapa terminal, no pudo hacer nada con esa enfermedad. Bien, con Felisberto Hernández vemos, al igual que con Pablo Palacio en su momento, muy claro lo de esto de vanguardia en cuanto a la ruptura, ese romper con las formas anquilosadas
este cambio en cuanto al narrador, al espacio, al tiempo. El análisis crítico de la obra de Hernández es complicado porque, como decíamos, es inclasificable, es desconcertante, incluso para unos críticos. Podemos encontrar tres elementos. Por un lado, la invención metafórica, lo autobiográfico y por otro lado, los elementos fantásticos y absurdos. Algunos hablan también de una visión infantil en los cuentos de Hernández, sobre todo cuando habla del futuro. Muchos críticos consideran que junto con Borges imponen el cuento fantástico en el Río de la Plata, pero va más allá de lo fantástico. Italo Calvino lo describía como un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda la clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. En cuanto al autobiográfico que comentábamos antes, Felisberto Hernández siempre evoca recuerdos e imaginación, el recuerdo como un motor para la escritura. Sus relatos recrean en parte ese mundo de su infancia y de su juventud. También por su profesión de músico, su obra está impregnada de música, tanto en los temas evocados como las palabras que tienen una cierta sonoridad, que incluso se transforma el sentido de las palabras en función de los sonidos. Esta integración de las artes plásticas, musicales y literarias propio de las vanguardias latinoamericanas también. Una temática recurrente e interesante que es el lugar primordial que se le da a algunos objetos inertes. Lo veíamos en los cuentos del vestido blanco o también el cuento del balcón, muy claro. También se lo ha definido a sus cuentos como cuentos preliminares que se van deshilachando y que cuando comienza a suceder algo, el cuento termina. También lo veíamos ahí en el cuento que leímos, Nadie encendía las lámparas. Bien, en definitiva, Felisberto Hernández, repito, es un escritor inclasificable, raro, pero a su vez inconfundible y totalmente atrapante, que nos demuestra la calidad y también la variedad que tiene nuestra literatura latinoamericana.